Mi nombre es Matías y esta es una historia que nunca pensé que compartiría con nadie, pero me han animado a hacerlo y ahora lo hago con ustedes. Ha pasado bastante tiempo desde que pasó, pero aún puedo recordarlo con detalle. Era un otoño de 1991 en Buenos Aires. En ese entonces tenía 24 años. Estaba terminando los estudios universitarios y trabajaba medio tiempo en un bar para poder pagar mis estudios. En ese entonces vivía con mis padres en la zona sur de la ciudad, y mi rutina diaria consistía en tomar el tren de la línea Roca para ir y volver de trabajo y la facultad. Eran tiempos complicados. La situación económica del país era difícil, y la inseguridad se sentía en las calles. Sin embargo, había algo reconfortante en la monotonía del tren. A pesar de los retrasos y los vagones llenos, siempre me parecía que el tren tenía una especie de vida propia. Los vendedores ambulantes, los músicos que subían a tocar y los rostros de los pasajeros habituales formaban parte de un paisaje cotidiano que de cierta manera me hacía sentir acompañado. Pero una noche todo esto cambió. Era un martes cualquiera y había salido tarde del trabajo porque uno de los empleados no se presentó. Tuve que quedarme para cubrir su turno. Terminar a medianoche significaba que debía tomar el último tren de regreso a casa, algo que solía evitar porque a esas horas los vagones estaban casi vacíos. Y aparte el ambiente se volvía extraño, pero esa noche no tenía otra opción. Llegué a la estación de Plaza Constitución poco después de la medianoche. La estación que durante el día bullía de actividad ahora estaba desierta. Solo había un par de pasajeros esperando en el andén y una guardia de seguridad que parecía más interesada en mantenerse despierta que en vigilar. Cuando el tren llegó me llamó la atención que los vagones estaban más oscuros de lo habitual. Las luces parpadeaban y habían zumbidos constantes que no había notado antes. Subí al último vagón pensando que estaría más tranquilo allí, pero al entrar me di cuenta de que algo no estaba bien. El aire era pesado, casi sofocante, y había un olor extraño como a metal oxidado. Solo había 3 personas en el vagón: un hombre mayor con un sombrero raído, una mujer de cabello largo que miraba por la ventana, y un joven que parecía estar dormido en uno de los asientos. Me senté cerca de la puerta tratando de no pensar demasiado en la atmósfera inquietante del lugar. A medida que el tren iba avanzando, comencé a notar cosas que me parecieron extrañas. Las estaciones pasaban más rápido de lo habitual, como si el tren no estuviera siguiendo su ritmo normal. Por momentos parecía que las luces exteriores parpadeaban y las sombras de los edificios se alargaban de manera antinatural. El hombre del sombrero se levantó de repente y caminó hacia la puerta del vagón como si fuera a bajarse. Pero cuando el tren pasó de largo sin detenerse en la siguiente estación, se quedó mirando por la ventana con una expresión que no pude interpretar. La mujer seguía inmóvil y el joven que antes parecía dormido ahora tenía los ojos abiertos, solo que se miraban vacíos, como si no estuviera realmente consciente. Intenté calmarme porque quizás era el cansancio, mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces escuché algo que me hizo dudar de mi cordura. Era un susurro, un sonido suave, casi imperceptible. Parecía venir de todas partes. Al principio pensé que era el ruido del tren, pero pronto me di cuenta de que eran palabras. No podía entender del todo lo que estaban diciendo, pero eran claras. Se repetían como si fuera una especie de mantra. La mujer que me miraba por la ventana fue la primera a moverse. Se giró lentamente hacia mí y su mirada me hizo estremecer. Sus ojos estaban vidriosos como si no estuviera realmente viva, y su expresión era de pura tristeza. Abrió la boca para hablar, pero lo único que salió fue un susurro más fuerte que los anteriores. No deberías estar aquí. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco, y por un momento sentí que el vagón entero se estaba inclinando como si el tren estuviera a punto de descarrilarse. Me levanté de mi asiento e incapaz de permanecer quieto. Intenté abrir la puerta para pasar al siguiente vagón, pero estaba cerrada. Ninguna de las manijas respondían, eran como si estuvieran selladas o pegadas. El hombre del sombrero comenzó a reírse.
y era una risa baja y ronca que me puso la piel de gallina. Cuando lo miré vi que sus dientes estaban amarillos y deformes, y su rostro además había adquirido una expresión casi demoníaca. Quise gritar, pero mi voz no salía. Las estaciones seguían pasando, pero ninguna era familiar. El paisaje exterior había cambiado por completo. Donde debería haber casas y calles, ahora habían campos vacíos de oscuridad total. El tren mientras tanto avanzaba por un camino que no reconocía, y los pasajeros restantes parecían ajenos a todo. Fue entonces cuando vi algo en el pasillo, una sombra que se movía rápidamente, demasiado rápido para ser humano. Era alta, delgada y parecía doblarse en ángulos imposibles. Pasó junto a mí y un frío intenso invadió mi cuerpo. Me giré para seguirla con la mirada, pero había desaparecido. En ese momento comprendí que ese tren no era un tren ordinario. Algo o alguien había cambiado el curso de mi viaje y no tenía forma de escaparme. El tren seguía avanzando por un paisaje que no reconocía. Las estaciones que veía pasar eran extrañas, abandonadas como si pertenecieran a un tiempo muy lejano. Algunas tenían carteles o nombres que no podía leer porque habían sido borradas por el tiempo. En otras había edificios en ruinas invadidos por maleza. Por momentos me preguntaba si todo era más que una pesadilla, pero la frialdad del metal bajo mis manos y el constante traqueteo del tren me recordaba que estaba despierto. Créame que intenté mantener la calma y analizar la situación. Los otros pasajeros seguían comportándose de forma extraña. La mujer que me había susurrado aquellas palabras se había quedado inmóvil mirando al vacío, y el hombre del sombrero continuaba con una risa ronca y siniestra. El joven al fondo del vagón estaba completamente inmóvil como si fuera una figura de cera. Fue entonces cuando escuché nuevamente los susurros, pero esta vez eran más claros. Provenían de las paredes del vagón, o quizás del aire mismo. Decían cosas que no entendía, pero una palabra se repetía constantemente. Regresa. Intenté ignorarlos, pero cada vez era más fuerte. Decidí intentar pasar al siguiente vagón nuevamente. Me levanté con cuidado y caminé hacia la puerta final del pasillo. Tiré de la manija con fuerza, pero no se movió. Golpeé la puerta varias veces esperando que alguien del otro lado me escuchara, pero no hubo respuesta. De repente sentí que algo me rozó el cuello. Giré de inmediato, pero no había nadie, solo el aire frío que circulaba por las rendijas de las ventanas. Al volver la vista hacia la puerta noté que había algo escrito en el vidrio empañado: "No sigas". Retrocedí instintivamente, tropezando con uno de los asientos. El maldito hombre del sombrero comenzó a reírse nuevamente, pero esta vez con más fuerza. "Nadie se baja hasta el final", dijo sin mirarme. En ese momento el tren pasó por un túnel largo y oscuro. La única luz provenía de las lámparas del vagón que parpadeaba constantemente. Fue entonces cuando la sombra que había visto antes reapareció. Esta vez no se movía rápido. Estaba quieta al final del vagón observándome. Era alta, más alta de lo que recordaba, y su forma no era del todo humana. Tenía extremidades alargadas y desproporcionadas y sus ojos brillaban con un tono rojizo que destacaba en la oscuridad. Quise gritar, pero la voz no me salió. La sombra comenzó a avanzar hacia mí lentamente y cada paso que daba llenaba el vagón con un sonido hueco y pesado. Intenté retroceder, pero tropecé de nuevo y caí al suelo. Cuando levanté la vista, la sombra había desaparecido. Sin embargo, el aire seguía cargado con esa sensación de amenaza. Me levanté como pude y regresé a mi asiento temblando. El tren finalmente se detuvo en una estación. Miré por la ventana y vi que era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. No había carteles, luces, solo estructuras derruidas y una plataforma cubierta de hojas secas. Sin embargo, alguien más subió al vagón. Era un hombre de mediana edad vestido con ropa que parecía de otra época. Su aspecto era desaliñado, pero lo que más me llamó la atención fue su mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y desesperación.
Caminó hasta el centro del vagón y se sentó frente a mí. «Estás perdido, ¿verdad?», dijo con una voz calmada pero inquietante. No supe qué responderle. Asentí lentamente, incapaz de apartar la vista de él. «Este tren no es para los vivos, pero aún tienes una oportunidad de volver. Cuando lleguemos al túnel rojo debes bajarte. No mires atrás y no hables con nadie». Quise preguntarle qué significaba todo eso, pero antes de que pudiera abrir la boca el hombre desapareció. No se levantó ni caminó hacia la puerta, simplemente se desvaneció frente a mis ojos. El tren continuó su camino y las palabras del hombre resonaron en mi mente. No sabía qué esperar, pero decidí seguir sus instrucciones. Pasaron varias estaciones más, todas igual de desoladas y extrañas, hasta que finalmente llegamos al túnel rojo. El interior de ese túnel estaba iluminado por una luz roja intensa que parecía provenir de las paredes mismas. El tren se movía más lento, como si dudara en avanzar. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la puerta. Esta vez la manija respondió. Cuando el tren disminuyó la velocidad, salté a la oscuridad. El impacto me hizo caer de rodillas, pero me levanté rápidamente. La sensación de ser observado era más fuerte que nunca, y sin mirar atrás comencé a correr. Corrí por el interior del túnel rojo sin atreverme a mirar atrás. Mis pasos resonaban en las paredes, acompañados por un eco que parecía provenir de algo que me estaba siguiendo. No quería detenerme ni comprobar qué era, pero podía sentir que una energía pesada se me estaba acercando rápidamente. El aire era espeso y caliente, como si el túnel estuviera vivo. Mis piernas comenzaron a flaquear, pero el miedo me mantenía en movimiento. Mientras corría, las sombras en las paredes parecían alargarse, adoptando formas humanoides. Estas se movían con más rapidez que yo. Escuché un susurro bajo y penetrante que estaba diciendo mi nombre. «Matías, Matías». La voz era gutural, cargada de intención, y cada vez que la escuchaba sentía un escalofrío que me paralizaba los sentidos. Pero me obligó a seguir adelante. El hombre en el tren me había dicho que no mirara atrás ni hablara con nadie, y me aferré a esas palabras como si fuera mi única esperanza. Finalmente vi una luz al final del túnel. Era tenue, pero suficiente para darme una meta. Con las pocas fuerzas que me quedaban, apuré el paso. Sin embargo, la sensación de ser perseguido no desaparecía. Los susurros se habían convertido en gritos, y podía escuchar el sonido de pasos pesados justo detrás de mí. Cuando llegué al final del túnel, tropecé y caí al suelo. La luz que había visto era la entrada a una nueva estación, diferente a las anteriores. Cuando llegué al final del túnel, tropecé y caí al suelo. La luz que había visto en la entrada era la estación a la cual debía llegar. ¿Cómo lo hice? La verdad es que es algo que todavía no comprendo. Intenté levantarme en ese momento, pero mis piernas no respondían. Solo sentía que el frío que me había seguido durante todo el camino comenzaba a invadirme, como si algo estuviera acercándose todavía para atraparme. Cerré los ojos rezando porque todo terminara. Cuando los abrí, estaba tirado en una banca. La luz del día me cegó por un momento. El bullicio de los vendedores ambulantes y los pasajeros que iban y venían llenaban el ambiente. Me acerqué a un señor que estaba sentado en un banco y le pregunté la hora. Me dijo que eran las 8:40 de la mañana. No sabía qué responder. Todo lo que sabía es que el tren nocturno en el que había subido no era un tren normal. Con el tiempo traté de racionalizar lo que me había sucedido. Pensé que tal vez había sido un extraño sueño causado por el agotamiento o una alucinación, que tal vez había llegado a mi estación y me había desmayado. Intenté compartir mi historia con algunos amigos, pero nadie me creyó. Algunos se rieron y otros dijeron que había visto demasiadas películas de terror. Pero yo sabía lo que había vivido, y aunque nunca volví a tomar un tren a esa hora, seguía pensando en las palabras del hombre que había subido en la estación fantasma. Este tren no es para los vivos. Hasta el día de hoy me pregunto qué habría pasado si no hubiera saltado del vagón en el túnel rojo. Habría llegado a mi final.
¿Qué habrá pasado con el hombre del sombrero? Quizás nunca lo sepa, pero una cosa segura, algo en ese tren no pertenecía a este mundo.